comienza su palabra diciendo el apóstol Pablo: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. A ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ya podemos irnos. No, seguimos. Sí, dice Pablo en el verso 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no son hijos de Dios los hijos según la carne, sino que son contados como descendencia los hijos según la promesa. Pues la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Pero no solo esto, pues también Rebeca concibió de un solo hombre, de Isaac, nuestro padre. No habían aún nacido, ni habían hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. Cuando Dios le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice al Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Pero tú, hombre, ¿quién eres para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿Acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Él, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que había preparado de antemano para gloria. A estos también ha llamado, es decir, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías proclama acerca de Israel: aunque el número de los hijos de Israel fuera como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mientras Israel,
que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino dependiendo de las obras de la ley. De modo que tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que crea en él no será defraudado. Padre, gracias en esta tarde. Padre, qué profundo y maravilloso texto en esta tarde, Señor. Padre, como decía aquí el apóstol Pablo, los gentiles que no perseguían la justicia, pero fueron llamados a ser justos. Hoy me presento ante ti, Señor. No soy digno ni de predicar esta palabra y mucho menos estos misterios. Pero por tu gracia, Señor, y tu llamado, Dios, es que hacemos las cosas para ti, Señor. Te ruego, Dios, que nos des entendimiento, Señor, que abras nuestro corazón, Padre, y que podamos ver la hermosura, la presencia, la plenitud de tu Hijo, que eres tú, oh Dios, en este texto. Y que seamos edificados en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta semana me puse a arreglar el ducto de la, ¿sabe? El dry duct, el conducto de la secadora de la casa. Y yo mismo con una varilla, ¿sabes? Que uno las compra y con eso te ahorras unos $100 y pico que te cobran los que te limpian los conductos de la secadora. Y yo lo había hecho antes ya y sabía que no le puedes dar al taladro a la izquierda, es nada más a la derecha, porque eso es un taladro con una varilla que se enrosca hasta llegar al vent de afuera, de arriba. Y yo lo había hecho una vez ya y me salió bien. Nunca le di a la izquierda, pues si le di a la izquierda se desenrosca la varilla y se te queda la varilla con los pedacitos de plástico en el conducto de la secadora. ¿Ok? Entonces, una vez me había quedado bien, pero esta vez estaba distraído, conversando y veo que se queda atorado el taladro con las varillas hasta ahí arriba y le di a la izquierda para sacarlo. Error garrafal. ¿Qué pasó? Salió el taladro eran como 12 pedacitos de 16 pulgadas, todos empatados con una rosca. Nada más que salió el taladro, bueno, lo tenía en la mano, con unos 8 o 9 varillas nada más. Y no salió ni los 4 varillas que faltaban y mucho menos con el cepillo, pues se quedó adentro. Yo dije, Padre mío. Entonces miré por abajo y lo veía ahí, que estaba ahí, pero estaba pegado al techo casi. Y yo decía, esto es un problema. Esto se convirtió en un problema. Y el día siguiente llegaba el huracán. O sea que no había forma de llamar a alguien porque todo el mundo estaba en función de acaparar agua y papel para poder pasar el ciclón. Como saben que aquí nos gusta mucho el agua y el papel, ¿verdad? Entonces, una situación difícil. Y dije, Señor, entonces vi una promoción en el mismo Facebook de la comunidad, entonces le escribí. Bueno, al final vino un muchacho el día del huracán por la mañana temprano y su acento comienza a ser raro. Yo pensaba que era ruso. Y le digo, ven acá, ¿tú eres ucraniano o ruso? Me dijo, no, yo soy israelita. Y yo, ok. Y yo, israelita. Y bueno, te voy a preguntar lo mismo que le dijeron a Jesús de Nazaret, algo bueno de Nazaret. Y le dije, ¿qué haces aquí en Fort Myers, tú israelita? ¿Qué haces? Porque no, y dice, no, hay una comunidad grande en Miami y muchos están viniendo para acá. Y ok. Y bueno, me hizo el trabajo, qué sé yo. Y entonces al final compartí con él y le hablé de Cristo. Y me dijo, sí, yo he escuchado eso. Y le pregunté, ¿por alguna casualidad perteneces a alguna tribu? Y él me dijo, sí. Y ¿a cuál? Díceme. Ay, no me acuerdo. Claro, es que eso no está en su radar. Imagínate, una tribu a esta altura. Esos muchachos, muchos de ellos ya ni hablan, muchos ya ni le enseñan, ¿verdad? Han escuchado de historia, han escuchado en su pasado, pero estamos en el siglo XXI, hermano. Ya hay muchas cosas que muchos de ellos son más incrédulos que los mismos gentiles que han creído en el Señor. Pero me llamó la atención, realmente fue interesante. Y dije, esto no pasa mucho. Ustedes que llevan tiempo acá, no sé cuántas veces han dado con un israelita que venga a su casa a un trabajo. Estoy seguro que o casi nunca o nunca por el momento. Pero los hay muy pocos. Pero fue interesante. Entonces le hablé de Jesús, del Señor, del Mesías, ¿verdad?
de que hemos orado por su nación, de que hemos orado por ellos. Entonces me decía, sí, yo tengo amigos cubanos y somos el mismo temperamento. Quien me habla más de mi país, me han deseado irle para arriba. Así me decía. Le dije, bueno, tampoco tan así. Tampoco tan así, pero bueno, yo le dije, yo creo que así estamos todos los que somos caribeños, estamos en esa onda, somos muy parecidos. Pero el punto que quiero hablarles es que aunque él es nacido allá, él vino para acá hace poco, su padre es constructor allá, está desconectado, no está en su radar. En las raíces está, pero en su mente él está desconectado, él está afuera. Y aquí está ahora un cubano nacido en La Habana Vieja, crecido en la santería, crecido sin una Biblia en su casa, sin la Torá ni siquiera en su casa, y hablándole de Jesús, el Mesías. ¿Cómo tú entiendes eso? De la tierra donde Dios se plació, ahora una isla, la mayor de las Antillas, dicen, uno de los países más pobres y más miserables debido a un sistema socialista y cosas que sabemos, hablándole de uno que estuvo en su patio y que no le han reconocido. Y uno lo ve como algo ordinario de día a día, pero cuando le pones una retrospectiva más grande dice, wow, cómo Dios ha trabajado en nuestras vidas. Cómo Dios ha trabajado en nuestras vidas y en la historia, en el curso de la historia. Y es básicamente lo que Pablo está diciendo. Quisiera que veamos acá, separé esta porción que es bien grande y hay mucho tema acá, pero no voy a meterme en todos los temas, pero sí quiero separarlo en 4 grandes grupos. El primer grupo, cuando digo grupo es grupos de versículos, ¿verdad? Son del verso del 1 al 5. Si usted lee, Pablo está en una empatía por Israel y está diciendo, quisiera yo ser anatema para que ellos sean calificados. O sea, quisiera por un momento, tengo tanta frustración, dice, no miento, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo. Fíjense esto, ¿verdad? ¿Por amor de quién? De mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Verdad? Sabemos todo que él era de la tribu de Benjamín, pero al final todos estaban conectados, todos salían de la misma simiente. Y él mismo dice, quisiera yo estar equivocado. Quisiera yo ser el que está errado. No sé cuánto les ha pasado alguna vez que ustedes tienen una conversación y dijera, oye, yo quisiera estar equivocado. ¿Verdad? Quizás con su cónyuge, con sus hijos o con una amistad. Pero esta es la verdad. No puedo estar, esto es lo que es. ¿Verdad? Te fuiste con la amarilla, no debías haberte ido. Lo siento, ahí estaba la amarilla. Y tú viste que estaba al final, casi ya podías haber parado. No puedo evitar decírtelo, sí, te la llevaste porque quisiste y aceleraste hasta más. Pablo está en una empatía con Israel, ¿verdad? En los versículos del 1 al 5. Y él reconoce y dice que son israelitas de los cuales dice 5 cosas cruciales. ¿Son qué cosa? La adopción. ¿Qué más? Lean en su Biblia ahí. Verso 9, verso 4. O sea, capítulo 9, verso 4. Son la adopción. ¿Qué más? La gloria. El pacto. La promulgación de la ley. El culto y las promesas. Pero además, también a ellos, ¿qué pertenecen? Los patriarcas. De los cuales, según la carne, vino Cristo. Cierra con el patriarcado que pertenecen a ellos. Ahora, él entra después, en los versos entonces del 6 al 13, nos llama la atención algo que Pablo está diciendo. Y note que el capítulo 9 no está desconectado del capítulo 8, ¿verdad? Si usted lee el capítulo 8, es un capítulo de bendición. Es la vida en el Espíritu, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Después cierra en los versículos 18 del capítulo 8, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación, ¿qué cosa es? Es aguardar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, ¿verdad? O sea, Pablo está viniendo en un recorrido, ¿verdad? Y dice en el versículo
9 del capítulo 8. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Sencillamente porque está ahora poniendo la nueva alianza. Entonces ahora, cuando habla de la vida en el Espíritu, cuando habla de las obras de la ley, ¿verdad? Cuando habla de lo que es imposible para Dios, cuando habla al final que somos más que vencedores, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay un texto que dice que nadie puede llamar a Cristo el Señor si no fuera por medio de su Espíritu Santo. Nadie puede decir, y no es decir porque mucha gente lo dicen de palabras para afuera, pero lo que está Pablo diciendo es, nadie puede decirlo y practicarlo. Que Cristo es el Señor en su vida, si no fuera porque está el Espíritu de Dios en su vida. Ahora, después de Romanos 8:28, ¿sabe? Los que aman a Dios, todas las cosas habrán para bien, ¿verdad? Y al final dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado. Él cierra ahí como diciendo, se cerró Romanos. Pero no, hay Romanos 9. Para desempacar todo el misterio de Israel. Misterio el cual él mismo dice más adelante que es difícil de entender a veces. Pero hay ciertas cosas acá que quisiera que viéramos esta tarde, escritas que podemos hoy aprender o quizás usted recordarlas y una vez más refrescarlas. En los versos del 6 al 13 vamos a ver algo en común. Versos del 6 al 13, ¿verdad? Pablo está hablando de los hijos según la promesa y no según la carne. Del 6 al 13, Pablo hace un énfasis directo, ¿verdad?, en Abraham, Isaac e Ismael, Jacob y Esaú. Sabemos la historia, ¿verdad? Muchos la conocen, otros quizás no la conozcan, pero es importante ver cómo Dios obró por amor en estas familias. Dicen en verso 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Interesante. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Saben ustedes la historia? Abraham y Sara, Ismael tenía como unos 16 años cuando ya nació Isaac, ¿verdad? Y si uno puede sacar un poco de matemática, cuando Dios llamó a Abraham tenía ¿cuánto? 75 años, ¿verdad? Tenía cerca de 80 años cuando Dios le prometió un hijo. Y tenía 86 cuando Ismael nació. Recuerden ustedes que Sara era estéril, ¿verdad? Dios llama a Abraham, Sara es estéril, pero tenía una criada en la casa que es Agar, que ella dijo, bueno, como nos va a dar, como esto se demora, como esto no veo que yo no quede embarazada todavía, lo hemos intentado y esto no fluye, vamos a ayudar a Dios. Entonces le dice, mira, hay una criada aquí, Agar, esa misma, vamos a buscarla. Te acuestas con ella y lo que nazca lo adoptamos y es nuestro hijo entonces. Pero entonces Agar, saben todos la historia. Agar entonces vino, ¿verdad? Está con Abraham, tenía Abraham 86 años aproximadamente cuando Ismael nació, ¿verdad? Pero a los 100 años es cuando entonces nace Isaac. O sea, 16 años estuvo Agar con Ismael burlándose de Sara. Porque saben que cuando queda embarazada Agar, ella comienza a burlarse de Sara. Y cuando nace Ismael también ¿qué hacía? Se burlaba de Isaac. Por tanto, los rumores de burla y de escarnio que Ismael creció escuchando, lo hizo después cuando Isaac nació. ¿Verdad? Y ahí sacamos un principio. Nosotros como padres, creo que lo puse ahí, está en los slides. Como padres tenemos que tener mucho cuidado lo que hablamos en las casas delante de nuestros hijos. Porque puede ser nocivo. Lo que tus hijos te vean hacer, lo van a imitar. Esto no es solo para lo bueno, también es para lo malo. Isaac creció, si pueden ponerlo en el slide, está en una foto. Ismael creció escuchando a Agar burlándose de Sara. 16 años, cuando nació Isaac, ¿qué pasó? Se burló de Isaac también. Y se burló de Sara. De Sara, ¿ok? Pueden ponerlo ahí en la foto, está en una foto ahí. Así que Pablo está ahora retomando esta historia para especificar que Dios
escogió a Isaac por encima de Ismael, a Jacob por encima de Esaú, aunque los dos eran los menores. Jacob era menor que Esaú, ¿verdad? Isaac era menor que Ismael. Isaac era menor por 16 años. Jacob era menor que Esaú por 2 segundos, ¿verdad? Por 1 segundo, una milésima. Ahora, Pablo está llegando al punto de decir, es conforme a la promesa, no conforme a la carne. Y dice en el versículo 10, pero no solo esto, pues también Rebeca concibió de un solo hombre, de Isaac, nuestro padre. No habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, ¿verdad? Isaac no había hecho bien, no había ni aún ni nacido para Cosmo, ¿verdad? Y dice entre paréntesis, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. Cuando Dios le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, ¿verdad? Está la idea, el pensamiento de que era para Jacob y para Esaú, pero que no era para salvación, que era para la descendencia. Hay varias posturas, pero ciertamente dice que Dios aborreció a Esaú sin haber hecho nada, pero que amó a Jacob, ¿verdad? Dios en su soberanía y en su sola potestad, hermano, ha obrado por los siglos. Y Dios escogió a un Israel cuando habían otras naciones alrededor de Israel que podía escoger. Y Dios escogió a Israel sin Israel haber hecho nada antes, sin Israel haber sido tan comprometida. Ahora, Pablo sigue y está caminando, ¿verdad? En el verso del 6 al 13, quiero que veas, hijos según la promesa, no según la carne. Nosotros no somos hijos de Dios según la carne en nada. Por supuesto somos todos gentiles, pero sí según la promesa. De que en sus hijos, en su simiente bendeciría a todas las naciones de ¿qué? De la tierra. Amén. Y que le dijo, cuenta las estrellas, puedes contarlas. No, ¿verdad? Bueno, así será tu descendencia. Pero no está hablando de una descendencia física, material, sino espiritual. Porque es conforme a la promesa. Porque, ¿verdad? Porque no es que tuvo tanto descendiente Abraham, sino que en él, en esa promesa que Dios haría, porque es algo que depende de Dios, es algo que sale de Dios, no es algo que Abraham hizo. No hay nada que Abraham haya hecho para ganar el favor de Dios. No hay nada que le haya calificado, no hay un examen que le hayan puesto, ¿verdad? Para ver si lo pasaba. No hay una tentación que le pusieron, si la pasas, te vamos a bendecir. No hay nada. Dios determinó escogerlo y decirle, en ti, así con tu esposa estéril, así tú con tus, compartía con unos hermanos en unos días, o ahí mismo creo que estábamos con Rolly conversando, Abraham tenía también sus ídolos y tenía, no era un hombre que agradaba a Dios y lo sacó y le dijo, a ti, a mí, sí, a ti, y te daré descendencia, pero mi esposo no para, no importa, créelo, ¿verdad? A ti, punto. Y entonces, ¿qué pues diremos a esto? Porque uno dirá, bueno, entonces Dios de repente ahora escoge al menor y el mayor tiene que servirle. Eso está mal contra la ley judía, porque el primogénito era el primogénito. Era el que se merecía la herencia, era el que se merecía todos los honores, era el que se merecía el respeto, era el que se merecía aún la honra, era el que se merecía que los demás le sirvieran. Y ahora Dios dice, no, yo cambio las cosas. Ahora el primogénito va a servir al más pequeño. El mayor servirá al menor. Entonces uno puede entrar, ¡oh! Dios es injusto. Pablo mismo dice, ¿y qué? ¿Pero qué me dirás? Dice en el versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pablo mismo da respuesta. Porque a veces, ¿verdad? Hay susceptibilismo, ahora estamos viendo varios juegos de los Guardians de Cleveland, y que antes eran los Indians de Cleveland, pero sabemos lo que pasó en el 2021 con toda esta revuelta de los nombres, de los progresistas, del sentimentalismo, que si los Indians, que si es mejor Guardian porque es más general, es más genérico, ¿verdad? Y toda esta onda.
Entonces le cambiaron el nombre y hubo tremenda división. Mucha gente están todavía molestos porque querían seguir todavía con el Indian, porque cuando ellos iban ahora ellos están contendiendo porque los Bravos Atlanta se quedaron con los Atlanta Braves y ellos pueden ir al estadio con su hacha y estar ahí mientras los Indians ya se les acabó la pluma. Porque son guardianes, son custodios de los Cleveland. Ahora les bajaron el rango. Custodio ahí de los Cleveland. Antes eran los Indians. Ya no. Le quitaron el hacha, la pluma, pusieron a trabajar. Ahora, y con eso hubo molestia con eso, ¿verdad? Porque, oye, ¿por qué? Pero el nombre se cambió para no afectar a una mínima porción de personas que estaban molestos con el nombre Indians. Hermanos, Dios, el apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos a esto? Que Dios escogió al pequeño para que el grande le sirva. ¿Es Dios injusto? De ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que corre, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice al faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pablo está especificando que Dios no es injusto y que Él está obrando en todas circunstancias, ¿verdad? Unos teólogos dicen que no es que Dios le endureció el corazón a Faraón y le puso, te voy a poner ahora una coraza de endurecimiento para contra Israel. No, sino es que lo dejó en su dureza, lo dejó en su soberbia y no obró compasión en él. Es otra postura. Otros dicen, otros que son hiper calvinistas dicen que es que lo endureció, se lo puso duro. Ok. Otros dicen que es que lo dejó como estaba, ya así rebelde, idólatra, orgulloso, prepotente, y no puso en él, no obró en él como obró, recuerden, con el faraón de José, que tuvo compasión y trajo a José y a toda su familia. Hay muchas posturas alrededor, pero nos enfocamos en el texto, ¿verdad? Pablo está diciendo que Dios ha obrado teniendo misericordia, ¿verdad? Cuando Él ha querido tener misericordia. Y Agar e Ismael se burlan de Sarai e Isaac, ¿verdad? Ya les compartí este principio que quería sacar de aquí porque me gusta sacar principios prácticos para nuestras vidas hoy. Porque uno dice, bueno, sí, Israel, pero ¿cómo lo aplico a mi vida? Sencillo, mira, ahí mismitico está, brother. ¿Verdad? Lo que uno habla en su casa delante de los hijos lo van a practicar. Los hijos lo van a hacer también. Agar, 16 años, murmurando de Isaac. Cuando nació Isaac, Ismael se burló de Isaac. ¿Verdad? Estamos llamados a proteger nuestros hijos aún en lo que hablamos y aún en lo que comunicamos para que ellos crezcan saludables. Amén. No es el tema de Pablo, pero quería compartirlo porque creo que tenemos que tener familias saludables en nuestra iglesia. En los versos del 14 al 18, Pablo continúa recorriendo. Ya ha dicho que Él no es injusto, que Él obra como quiere, que Él amó a Israel sin ellos hacer nada, que Él amó a Abraham, a Isaac y a Jacob, sin ellos haber inclusive ni haber amado a Dios primeramente. Inclusive dice, antes de nacer ya los había escogido para este proceso, para este propósito, ¿verdad? De engrandecer su nombre en toda la tierra. Y si te queda alguna imagen o alguna duda, bueno, Dios es injusto, Pablo dice, en ninguna manera, Él no es injusto. ¿Ok? Entonces después en los versos del 18 del 14 al 18, dice su palabra. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues, bueno, ahí vemos entonces cómo Dios ha tenido misericordia. Leí hace poco una frase de un hermano que me gustó, fue en inglés, pero la tradujo al español porque tiene que ver con esto y me llamó la atención. Si pueden ponerle acá en el slide. Decía, nadie está fuera de su misericordia electiva, ¿verdad? Nobody's outside of the reach of his electing mercy. Nadie está fuera de la misericordia electiva de Dios. O sea, Dios ama a todos.
Dios ama a todos y Dios ha escogido que el mensaje del evangelio ahora llegue a los gentiles. Nos ha tocado por su gracia, porque no nos tocaba. No lo merecíamos. No estábamos en calendario. Ni los mismos israelitas estaban en el calendario. Dios le plació escogerlos a ellos. Nació, como tantas veces dice, nación rebelde, es verdad, nación dura de cerviz, los escogió a ellos. Dios ha estado obrando en demasía, en misericordia, constantemente. Y en medio de esto, Pablo ahora dice algo que tiene referencia con el antiguo pacto. Hubo un momento en que Dios le dijo a una parte de su pueblo: ustedes no son pueblo mío, no más. ¿En qué momento fue? Saben ustedes que Israel y Judá, ¿verdad?, se dividieron después del reinado de Salomón, los hijos, ¿verdad? El hijo de Salomón se dividió el reino del norte al reino del sur. Al reino del norte fueron ¿cuántas tribus? Fueron 10 tribus. Al reino del sur, ¿verdad?, fue la tribu de Judá. Y de Judá entonces viene el rey David, o sea, estaba el rey David, pero también vino entonces después Cristo, el Señor, y vino toda la generación. Y el reino del sur fue más estable que el reino del norte. El reino del norte fue primeramente llevado por los asirios, y el reino del sur, de Judá, fue llevado 200 años después a Babilonia en el cautiverio. Por tanto, Dios le extendió un poquitico más al reino del sur, un poco más de misericordia que al reino del norte. Y si vemos en su Biblia, Oseas, capítulo 1, verso 6, vemos que un texto que Pablo cita acá, dice en el versículo 26, dice, del capítulo 9. Como también Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Note que Oseas está dando una palabra contra Israel. Y quiero que lo busquen en su Biblia. Oseas 1:6. Leerlo en esta tarde. Versículo 6 dice: concibió Gomer otra vez y dio a luz a una hija. Dios dijo a Oseas: ponle nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, ni los perdonaré. Pero de la casa de Judá tendré misericordia. Los salvaré por Jehová su Dios. No los salvaré con arco, ni con espada, ni con guerra, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-ruhama, Gomer concibió, dio a luz un hijo, y dijo Dios. Bueno, ahí vemos entonces lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, y ni yo seré vuestro Dios. El segundo hijo que tiene Oseas con esta mujer, que saben ustedes que Dios le manda a buscar una prostituta. Hay gente que dicen que ella no era prostituta en ese momento, sino que fue después que se convirtió. Cualquiera de las dos posturas pueden ser, pero ciertamente se acercó a esta mujer, y esta mujer tienen 3 hijos, pero el del medio es Lo-ruhama, que significa no son más mi pueblo, y era Dios de forma simbólica refiriéndose a Israel, al reino del norte, diciendo: con ustedes he terminado, ¿verdad? Y es lo que Pablo dice ahora mismo. Dice, él mismo determinó, ¿verdad? Donde mismo les dijo a ustedes: no son más mi pueblo, ahora Dios ha dicho: ya son mi pueblo. Dios en su misericordia, en su gracia, les llamó pueblo. Y en esa gracia también, en ese rescate con Israel, con el reino del norte, también entran otros llamados gentiles, llamados paganos, que también entramos ahora en ese paquete, que no lo merecíamos y que no lo esperábamos. Lo-ruhama en el
arameo, y bueno, Oseas hablaba bastante arameo, de hecho en su libro profético él usa mucho el arameo, significa no ha recibido compasión. Es el nombre que le pone. Saben que los nombres se usaban para especificar algo, un significado específico. Pero ahora Pablo dice, a la que Dios dijo no tendrá misericordia, ni será más mi pueblo, ahora será mi pueblo. Hermanos, Dios ha obrado con misericordia por todas las generaciones. Y si no fuera por su misericordia, no podríamos estar de pie hoy, ni el día de ayer, ni el día de mañana. Dios entonces entra en su propósito. Dios pone ahora y readopta una vez más a las tribus del norte, a las tribus de Israel. Porque como saben, los reyes más perversos que tuvo Israel los tuvieron en el norte. Los reyes más idólatras estuvieron en el norte. Usías, que fue uno, ¿verdad?, de los reyes, Oseas nace en el tiempo de Usías, también estuvo en el tiempo de Ezequías también, pero ciertamente los reyes de Judá fueron más estables y siguieron más los caminos del Señor que los reyes de Israel, que los reyes del norte. Pablo está diciendo ahora, Dios, que ha sido bueno una vez más, donde mismo les dijo que no serían su pueblo, ahora les ha dicho, son mi pueblo. Dios es misericordioso, ¿verdad? Dios es misericordioso y podemos verlo, hermano, en toda su palabra. La misericordia de Dios trasciende los cielos. En el verso de 19 a 33, en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, ahora serán llamados hijos del Dios viviente. Es el valle de Jezreel. El valle de Jezreel, los que gustan un poco de geografía, era un valle que atravesaba desde Israel hasta Judá. ¿Verdad? Es el único valle que atravesaba completo, el más seguro. Era el recorrido, antes idea de ir desde Fort Myers hasta Naples por la 75. El valle de Jezreel era todo un valle que conectaba a Israel con el reino de Judá. En ese valle es donde murió Betsabé, ¿verdad? Era el valle que cogían todos como decir, este es el más grande, es lo más seguro, ¿verdad? Lo que más usaban era este valle. Y ahí mismo Dios le había dicho, no serán más mi pueblo, pero ahora Pablo dice, ahí mismo Dios les ha dicho, ahora son mi pueblo. Una vez más, el amor de Dios ha sido extenso para con Israel y no ha sido un amor que tolera, es un amor que perdona y transforma. Amén. Porque el amor de Dios no es un amor tolerante que te deja hacer lo que quieras hacer. Porque el amor tolerante es un amor que permite, es permisible, da licencia a los malcriados, da licencia a los rebeldes, a los soberbios, pero el amor de Dios es un amor que ama, te acepta, te perdona y te transforma. Ese es el amor de Dios. Y ese es el amor de los padres que debemos tener con los hijos. Así que Pablo está compartiendo esto. Y sé que es un tema, ¿verdad?, que hay tantas cosas, ¿verdad?, sobre Israel. Yo recuerdo a veces hay casas que tienen su casa llena de banderas de Israel y todo es un centro de Israel. Y no está mal, está bien, pero estamos llamados a bendecir a Israel. Pero por encima de todo estamos llamados a bendecir al Dios de Israel. Que Él es quien le ha placido, porque podía haber sido los mongoleses, podían haber sido el Congo, podía haber sido otro país. Dios es el que tenemos que estar seguros que no te pierdas de bendecirlo, de adorarlo y de cantarle. Amén. Porque Él es quien ha hecho todas estas cosas conforme a su designio y su propósito. Pablo está terminando y los últimos versículos entonces, desde el versículo 28 al versículo 29, dice, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Qué bueno que Dios nos ha dado. Dios le dio a Israel una descendencia espiritual.
Y nosotros somos hijos de la promesa, somos hijos de Abraham nuestro padre, pero por medio de ¿qué? De su promesa. Por medio de su palabra, por medio de esta planta que Él ha injertado a la planta principal. Ustedes han visto los injertos, cuando se hacen bien los injertos, esa planta crece y esa planta florece y esa planta prospera. Dios, que es el Rey eterno, ha sabido hacer una injerción bien hecha, ¿verdad? Usted puede ver todos los videos de cómo injertar una planta a otra en YouTube, quizás lo pueda ver, felicidades si le sale, ¿verdad? Pero ciertamente Dios ha sabido cómo injertar una mata de mango a una mata de aguacate. Él lo ha hecho. Él lo ha hecho. Y después salió mango aguacate. Salió una nueva nación, es la iglesia, que no estaba prevista antes, con un nuevo sabor, ¿verdad? Con un nuevo propósito ahora, que no es el nuevo, es el mismo, es glorificarle a Él, pero ahora ¿sabes qué? En toda la tierra. Y Dios nos injertó en Israel, nos injertó en los que Él había llamado. ¿Por qué? Por gracia, porque tú y yo no hicimos nada. No hemos hecho nada. Al contrario, lo hemos rechazado innumerables veces. Y antes del Señor salvarnos, ni nos interesaba nada ni del Evangelio, ni de la Biblia, ni de Cristo, ni mucho menos de Israel. Pero Dios nos ha traído. Y hemos respondido. Hoy mi exhortación es: persevera en el Señor. Persevera en el Señor. Persevera en el Señor. Y Pablo entonces dice ahora el elemento que es lo que nos hace perseverar. Nuestra fe. La fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice en el versículo 30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles, dice, que no iban tras la justicia. ¿Quién iba aquí tras la justicia? Ninguno quería ser justo. Ningún gentil quería ser justo ni agradar a Dios. Dice que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. ¡Pum! Gloria a Dios. Es como que tú vas a un lugar a buscar algo y regresaste con otra cosa que te llegó así, ¡pum! No lo estabas buscando y como te llegó, es un regalo. Es un regalo. Que dice Efesios 2, 8 y 10, porque por gracia habéis sido salvos. Amén. Los que lo saben, o sea, pueden decirlo, porque por gracia habéis sido salvos. ¿Qué más? Por gracia, o sea, por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios para que nadie se jacte o se gloríe, dicen otras versiones. Ibas en una ruta sin querer buscar a Dios ni su justicia y de repente rezaste, oye, espérate, me cayó. Alabado sea Dios, tengo a Cristo ahora. Soy salvo, estoy en el Señor. Yo iba para perdición, iba para muerte, iba para chismear, a murmurar, iba a suicidarme, iba a hacerle mal a alguien, ¿verdad? Pero en el camino, hace poco vi un video que me dejó hoy en la mañana, un video tremendo en Tampa, creo que fue, un muchacho, una familia que vivían en el segundo piso y sentían ruidos afuera en su puerta, ¿verdad? De alguien que veían cosas que estaban raras pasando y puso una cámara en la planta, en una plantita que tenía fuera de la puerta, en un condominio, puso una cámara y resulta que grabó que un hombre, el vecino de abajo, un estudiante de PhD, de química en una universidad, no voy a decir nombre, en esa ciudad, estaba subiendo a inyectarle un químico en la puerta a esta familia. Y la familia se estaba infectando. El niño estaba enfermo. El heater del agua se estaba también recalentando demasiado. Había un virus. El niño estaba enfermo. Él no dejaba de tener los ojos hinchados y tener alergia. Él decía, ¿qué está pasando? Grabaron a este hombre con una jeringuilla inyectándole en la puerta por abajo de la casa. Eso fue hace 10 días, usted puede buscarlo si quiere. Hermano, tú y yo íbamos en camino a hacer el mal. Quizás no inyectarle un químico a nadie,
¿verdad? Pero sí íbamos en camino a buscar nuestro bien, nuestro deseo, nuestra ambición, nuestra voluntad, a mentir, a robar, a estafar, ¿verdad? Y Dios en su gracia intervino en tu vida de forma sobrenatural y nos ha salvado por su gracia. Significa que tú ibas por una ruta y ahora vas por otra ruta, ¿verdad? Ibas por un camino de perdición y ahora vas por un camino de bendición. Ibas por un camino de muerte y ahora vas por un camino de vida. Ibas por un camino de turbulencia y ansiedad, mas ahora tienes paz, porque Dios intervino en nuestras vidas. Dios intervino en nuestras vidas. Por la fe creemos ahora, dependiendo de Él. La justicia que es por la fe. Cierro con el versículo, dice, ¿por qué? Verso 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, está hablando de Israel, ¿verdad? Y la justicia de Dios, sino dependiendo de las obras de la ley. Dios tuvo que salvarnos por gracia para que nadie se jacte en obra alguna. Somos salvos por su gracia por medio de la fe. Dios actúa, el hombre responde. Y el Señor es, cuando usted lea esa piedra de tropiezo, no piense que es de tropiezo para ti, ni para nosotros. Es tropiezo para los que no creen, para los que están opuestos al Evangelio. Él los ha confrontado y al mismo Israel les ha dicho, ya no es por tus obras, ni por los sábados que guardas, ni por las millas que has caminado, ni por las cosas que te has guardado. Ya no es por nada de eso. Pablo le dijo a los Gálatas, tanto que he caminado con ustedes y tantas cosas que yo ya era para que estuvieran avanzando más, ¿verdad? Ya es para que ustedes estuvieran, le dice a los corintios, comiendo vianda y aún tengo que darles leche de nuevo, ¿verdad? No es basado en las obras, es basado en la obra, pero de Cristo. Sí en las obras, pero en la de Cristo. ¿Verdad? Esa es nuestra fe, basada en la obra, sí en las obras, pero en las obras del Nazareno, de Jesús de Nazaret. Amén. Alabado sea su nombre. Quisiera orar en esta tarde. Y que podamos orar al Señor en esta tarde y usted pueda recibir en esta tarde, estar agradecido y agradecida de que no te merecías estar en Cristo, ni siquiera creer en el Señor. Pero Dios le ha placido salvarnos. Ponte en esta tarde de pie.